En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, aquí estamos este lunes que, igual que como ha sido de agitada la semana pasada, la tenemos con muchas informaciones, se concentran en dos actividades, en dos elementos importantes. Uno, la cumbre iberoamericana, de la que no podemos obviar, ¿no? La reunión alineada con el país para buscar, dicen ellos, la solución a la crisis haitiana, dentro de todos los temas que estaban en agenda, pero también muchas crisis que vienen de varias organizaciones no gubernamentales que están ligadas a otro de los temas tratados aquí, que fue el tema medioambiental. Han visto con mucho escepticismo respecto a los efectos positivos y a la sinceridad de esa carta medioambiental que fue el resultado de esa consulta, de esa reunión, y que aprobaron como parte de los acuerdos de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró aquí en el país, sobre todo en un país en el que parece que las cuestiones medioambientales nos desbordan y nos desbordan mucho, y hay como una tibieza en la acción gubernamental respecto a estos casos. El freno y el avance de todas esas formas de producción que están destruyendo al medio ambiente son elementos que deben tomar en cuenta todos estos países, y tiene que ver con el freno a cuestiones como la deforestación que padecemos, al tema de los monocultivos, el caso de la soya, del maíz, del arroz, las palmas aceiteras, el eucalipto, todo esto, ¿no? Y por supuesto la necesidad de la demanda, como siempre ha sido, de una agenda que pueda desarrollarse con una justicia climática, que en un país donde en muchos casos son ecocidios los que se producen, y que esa agenda climática esté definitivamente orientada hacia un cambio actual de todo ese sistema, de toda esa vigencia de los derechos humanos, y sobre todo de esos privilegios urticantes que han habido aquí con el tema de las áreas protegidas, que no nos queda claro cuáles son los criterios para definir protegida o no un área, que puede ir a partir de los intereses. Eso es una observación que siempre me ha hecho la profesora Amparo Chantada, que yo me la tomo muy en serio porque es una persona que siempre ha trabajado con todos estos temas. Entonces, cargar las responsabilidades de las emisiones a los países en desarrollo, de todo el tema, que son los más afectados, que son los más vulnerables con el cambio climático. En ese documento se hablaba de que los países desarrollados deben hacer un mayor esfuerzo para reducir esas emisiones al 46%. Lo venimos diciendo desde la cumbre de París, antes del 2030 debe estar reducido. Sin embargo, y que eso va a impactar limitando la temperatura del planeta y dejando de usar la energía sucia como el petróleo, como el carbón. Pero eso, ¿qué significa en términos de los intereses de esos grandes grupos, de esos países desarrollados e industrializados? Entonces, esa demanda efectiva de la defensa de los bosques, del agua, de los alimentos que sean sanos, de esa recuperación necesaria de la soberanía territorial, alimentaria, energética que deba de tener cada pueblo. Creo que son cuestiones que hay que tomar en cuenta en esto, y que a mí me parece que no es lo que sale de verdad como prioridad de estas agendas. Hay otras lecturas que ya son más puramente políticas respecto al encuentro que tuvieron estos grupos aquí en el país. Veíamos unas acotaciones que hacían un artículo bastante interesante Narciso Isa Conde respecto a la cumbre iberoamericana y respecto a esa ficción, decía él, del colonialismo ibérico, que es dependiente de Estados Unidos, y por supuesto las agendas también giran en torno a todo eso. Por ejemplo, el caso de lo dicho por el presidente del gobierno español, en este caso, ¿no? El tema de esa indignación por el exterminio de los pueblos originarios también, ese cruel coloniaje de más de 3 siglos y esa herencia racista, neocolonial, xenófoba,
Todos esos son elementos que ya son más puramente políticos en todas estas cumbres. En fin, que terminó con los documentos que siempre, y esperemos que, aunque no se hizo, pienso yo, un planteamiento directo del problema sobre todo lo que tiene que ver con estos países, que no son los grandes responsables de todo el tema medioambiental, sino los países más industrializados, que son los que emiten más elementos tóxicos. Ahí es donde tiene que estar el punto respecto al tema del medio ambiente. Con relación al tema Haití, eso lo vamos a tratar en otro momento, porque ya eso es mucho más complicado. Con llamados nada más no es cómo se va a resolver, es como una especie de Dios rogando y con el mazo dando. E inmediatamente, por supuesto, vamos a ver el tema de ayer, que fue un domingo inusual, con todo el caso este del calamar, como se le ha denominado a esto, que ayer aportó nuevos elementos, y esos elementos fue con nuevas querellas. Aparecen nombres que son de esos nombres que, como el de este abogado que también está ahora guardando prisión, señores, siempre como que bailan en todo. Claro que sí. ¿Qué nombre apareció? Apareció ayer el nombre de Sergio Gori, vinculados al tema de las bancas de lotería, vinculados, por supuesto, a Hacienda, que es la que maneja todos estos temas de los juegos de azar. ¿Qué decían ellos? Ellos señalaban ahí como enlace a esta persona en el diseño de ese plan macabro, perverso, que si lo llega a demostrar el Ministerio Público, y ha dicho que lo tiene documentado, podría ser muy peligroso. Recuerdo que en algún momento ese nombre estuvo bailoteando en algún momento. Ustedes recuerdan aquellos escándalos de Dream Casino Corporation, el gordo iberoamericano, unos hermanos Cervoni, Antonio, uno de ellos, y ahí, en ese proceso que salió a relucir la cantidad de bancas de apuestas no reguladas y cómo se había estructurado un plan respecto a eso, que tocaba incluso a un banco importante de este país, que tuvo que hacer algunas aclaraciones, y lo recuerdo porque el tema lo traté desde el periódico 7 Días. Buscarlo en Google nos arroja un poquito de luz sobre todo esto. O sea, en conclusión, lo que quiero decir es que hay gente que siempre bailan en cuestiones que no son tan claras y que son muy oscuras y que a nadie nos causa sorpresa, y al contrario, afianza mucho más las dudas, ¿no?, sobre las responsabilidades que tendrán que establecerse, porque ahora lo que dicen nuestras leyes es que es la inocencia, la presunción de inocencia hasta que prueben contrario. En este caso, la medida de coerción de los imputados de este expediente se aplazó para el miércoles y se aplazó por la presentación de nuevas demandas, pero ¿de qué estamos hablando, señores, también en este caso? Estamos hablando en este caso de que aquí se han involucrado cerca de, y que han sido devueltos, más de 2,000 y pico de millones en este caso. Cuando hay sectores que han ido a devolver parte de los 19,000 y pico, casi 20,000 millones que dicen que están involucrados en este caso, entonces eso te da algún viso de responsabilidad, porque fue lo que pasó en el recién conocido caso del que tuvimos entonces al ex incumbente de OISOE condenado. Pero hay otros elementos que llaman la atención, sin dejar de, señor, establecer responsabilidades con lo que ocurrió ayer, con la dispersión de la policía a la marcha del PLD hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo creo que tenían todo el derecho de no permitir el acceso, porque, claro, sabemos lo que había ocurrido cuando el PLD intentó irrumpir en uno de los poderes del Estado, rompiendo puertas o intentándolo, y eso no se puede permitir. Pero tampoco el derecho que tienen ellos, ¿verdad?, a salir a manifestarse, también hay que respetarlo, en tanto no se cometan acciones como las que se produjeron en el momento de la aprehensión o del apresamiento de estos encumbrados exministros de la gestión PLDista que encabezó Danilo Medina. Son dos cosas distintas. Ahora, la otra parte que llama mucho la atención, y veía a mi colega Domingo Páez bastante acucioso y que le ha dado mucho seguimiento a este tema, a quien aprovecho para mandarle un abrazo cálido por sus temas de salud, que nos cuentan está ya casi en el país y ha evolucionado muy bien, qué bueno. Vamos, decía él,
El temor, y lo digo porque esa es la pregunta que se me plantea a mí y a muchos periodistas también, que queremos ver un poquito más allá, en profundidad, sobre todo en algunos aspectos. ¿Por qué tanta laraca? ¿Por qué tantas movilizaciones? ¿Por qué tantos pronunciamientos cuando hemos visto incluso al propio presidente de la República, Danilo Medina, que en este caso, con lo que dijo ayer, de verdad trazaba la especie de raya de Pizarro con este caso, cuando ya tenemos otros moluscos de los que en el caso del presidente Medina tocó a su hermano, tocó a sus hermanas, tocó a cuñados, tocó a su seguridad. Y yo no he visto, e incluso a su procurador general de la República, el señor Yanalán, y no hemos visto todo este movimiento que ellos han realizado ahora con el caso Calamar. Por tanto, esas preguntas respecto a eso, si son muchas preguntas, quiero remontarme a ese tuit de domingo, cuando él decía, no, la preocupación que tienen ellos no es ni siquiera por el caso Calamar, no, ni por lo que se está diciendo y el entramado de Hacienda, es porque eso va a abrir otras investigaciones que ya están listas, y esta que está aquí lo ha dicho en muchas ocasiones, y me he referido, al tema de las cuentas especiales y de las visitas sorpresa y de todo el dinero que ahí se manejó, e incluso he dicho, se dice que hay una auditoría falsificada respecto a las visitas sorpresa y a todo ese dinero involucrado, y que debe aclararse. Entonces, yo no sé si es así, pero esto podría de alguna manera ser, ¿verdad?, la posibilidad. Ahora, hay otras cosas que pudieran estar ocurriendo. ¿Por qué tanta laraca frente al tema de la operación Calamar? Primero, yo podía pensar, bueno, eso tiene algunos alcances a nivel internacional, se ha dicho. Hoy, de hecho, yo veía a un grupo de gente que lideran otra organización que se llama, donde está mi amigo Tony, periodista, que es parte de esto, y que ellos emitían una nota de prensa donde hablaban. Frank Rosario decía que como parte de esa organización que se llama, ¿cómo se llama? Déjame ver. Bueno, sobre sed de justicia, que ellos hablaban y decían que 50 millones de dólares del patrimonio del Estado Dominicano fueron escondidos en paraísos fiscales, por esa misma estructura mafiosa de la que se está hablando y que ha sido desmantelada por la Procuraduría General de la República con la Operación Calamar. Y según esa organización cívica, SEC de Justicia, en un documento que ellos entregaron a la prensa, ellos dicen que ese dinero había sido trasladado en maletas hacia las Bahamas desde el 2020 en 2 vuelos privados, aprovechando el caos y todo el tema de la incertidumbre. Señores, esto es una cosa seria del COVID-19. De acuerdo a la denuncia que habían hecho ellos decían que la estructura que se supone dirigía el señor Donald Guerrero, José Ramón Peralta y el penco candidato de Danilo, Gonzalo Castillo, que ostentaba en ese momento la candidatura presidencial, hay otros montos que fueron sustraídos del Estado y que se habrían sacado del país a otros paraísos fiscales. Si eso es así, yo no lo sé. Eso lo ha dicho SED de Justicia en una nota que impartió, pero es de alguna manera buscando la respuesta a esa pregunta de por qué la historia y por qué la histeria frente al caso Calamar. Pero hay que recordar también los otros casos, y eso les refería hace un momentito, que no les provocó tanto frenesí. ¿Por qué? Es porque ahora toca quizás al comité en algún momento intocable y todopoderoso del PLD, el comité político, que ahora toca a varios de sus miembros, lo que ha provocado esto. ¿O es que igual situación del PLD ahora les deja más claro cuál sería la posición que podría ocupar el Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones? Si no se habían dado cuenta, yo no creo que sean tan ilusos gente que tienen mucha sagacidad política para no saber que está en una situación muy complicada el Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, participación internacional, en este caso, que son parte de las investigaciones y que va mucho más allá de lo dicho por el gobernador de Puerto Rico y
el apresuramiento, por supuesto, de las empresas del señor Donald Guerrero, que todo está bien, que yo tampoco entiendo cómo es que una gente, óyeme, con empresas con tantos años establecidas en otro país, empresas que buscan política, realmente con la solidez empresarial de este señor que buscaba, y ahora mira en el punto en el que estamos. Pero parece que todo el asunto tiene que ver por ahí. Yo me decanto mucho por lo que decía mi colega Domingo Páez, en el sentido de que todo esto no es solo por lo que implica Calamar, todo esto tiene que ver también con otros demonios que podían desatarse, con otras investigaciones que están bastante avanzadas, y repito, para ser coherente con lo que he dicho desde el principio, este es un muerto bastante hediondo, ¿verdad? Este es un muerto muy hediondo que no podrá detenerse solo a las puertas del PLD. Visitará otros espacios, no solo como de partidos políticos. Y eso también mantiene con gran incertidumbre a muchos liderazgos de todos los colores y naturaleza en este país. Ahora, una cosa estoy segura, esto definitivamente es imparable, porque las connotaciones y todo lo que envuelven así lo muestran. Pero seguiremos simplemente viendo cómo se desarrolla el curso de los acontecimientos en todo este caso. La tinta salpicará mucho, seguirá salpicando aún a muchos más. Gente que no podemos ni siquiera imaginarlo. Esas son las informaciones oficiosas que tenemos, pero es lo que intuimos desde siempre, desde el principio, que van mucho más allá del todopoderoso comité político, de incluso el expresidente Danilo Medina, que está referido aquí en este caso, y que en algún momento, por supuesto, en tanto sus temas de salud lo permite, tendrá que ser investigado. Se ve que está bastante animoso, por lo que ayer participó en la reunión que tuvo su partido, y como les decía hace un momentito, trazó una especie de raya de pizarro, en este caso, hablando de presos políticos, comparándose incluso en este caso con el expresidente Lula. Yo creo que hay muchas distancias, y a la gente empiecen a esculcar y a hacer la diferencia entre lo que es un preso político y un político preso con acusaciones de malversación, de lavado, de desfalco. Eso dista mucho de esos presos que eran excluidos de libertad por sus ideas. Gústenos o estemos de acuerdo o no, por sus ideas, en un momento político, histórico y social de República Dominicana, en que había persecución de las ideas, que no es el caso. Entonces, no nos dejemos engañar, y que esto sirva para que nos esclarezcamos y podamos ver un poquito, como decía José Francisco Peña Gómez, más allá de la curva. Agradecer como siempre a Farmacias GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y a ustedes, claro está, por el seguimiento que nos dan, por el acompañamiento. Denle like si les gusta. Lo que ustedes piensan, escríbanlo, díganoslo, nos retroalimentamos y podemos hacer una buena discusión, y además podemos ver con claridad, señores, este entramado que a muchos parece que la tinta del Calamar los obnubila desde el pensamiento hasta la visión. Si no se ha suscrito, háganlo, y los que quieran hacerlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Buen día.